Hola Masha Lovers, ¿cómo están? Bienvenidos a Cafecito con Masha. Y era evidente que esta semana nos iba a tocar un Masha Talks, porque este fin de semana tuvimos una competencia muy interesante y un poco peculiar, que por supuesto que llevábamos esperando ya mucho tiempo. El Canal 1 de Rusia organizó esta gran competencia por equipos y nada tontos, buscaron la perfecta manera de conseguir el mayor rating posible. Tomaron a dos grandes patinadoras para liderar cada uno de los equipos. ¿Y quiénes son estas patinadoras? Nada más y nada menos que Alina Zajitova y Yevgenia Medvedeva. ¿Y por qué decimos que fueron inteligentes en tomarlas? Porque para quienes no conozcan la historia, Alina y Yevgenia fueron quienes ganaron las medallas de oro y plata en los Juegos Olímpicos de Pyeongchang 2018. Ambas eran alumnas de Terry Tutberidze en ese entonces y bueno, por supuesto que eso causó gran revuelo y se habló mucho de la rivalidad entre estas dos patinadoras. Entonces en esta competencia hicieron el equipo de Alina Zajitova y el equipo de Yevgenia Medvedeva. ¿Y a qué patinadores eligieron para competir? A los que la Federación Rusa piensa que podrían representar a Rusia en el Campeonato Mundial de este año. Supuestamente iba a haber un sorteo para elegir a qué patinadores quedarían en cada equipo. Eso no sucedió. Ahora, antes de la competencia se realizó un evento que yo creo que todos los fans del patinaje llevábamos esperando durante mucho tiempo. Desde que surgió esta oleada de patinadoras cayendo saltos cuádruples como si fueran cualquier cosa, llevamos mucho tiempo diciendo que sería súper interesante ver a estas chicas compitiendo con los hombres. Por supuesto que en una competencia oficial jamás iba a suceder, pero gracias al Canal 1 de Rusia pudimos ver esta competencia de saltos en la cual competían mujeres contra hombres. ¡Qué cosa! ¡Qué barbaridad lo que vimos! Y de verdad es que, híjole, la adrenalina estaba a tope. La competencia consistía en que primero los patinadores realizarían saltos sin combinación. Los jueces tendrían que dar una calificación basándose en el sistema de puntajes de 6.0. Por supuesto, ya era evidente que las mujeres ganaron. Después, en la misma competencia se realizaron saltos en combinación. Lo interesante es que esos saltos en combinación no tenían que regirse por las reglas de la ISU, así que podían hacer, literal, lo que se les diera la gana. No saben qué cosas logramos ver en esta competencia. Por ejemplo, Elizaveta Tuktamisheva realizó una combinación en la cual incluía 3 doble axel seguidos. En el caso de Alexandra Trusova, que yo creo que fue una de las mejores combinaciones que vimos, realizó cuádruple Lutz, triple toe, Euler, cuádruple Salchow, triple toe loop. Por Dios, ¿quién hace eso? Sería increíble poder ver eso, por supuesto, en las competencias organizadas por la ISU. No se puede, pero al menos pudimos deleitarnos. Y como era evidente y ya les comentaba, ganaron las mujeres. Era difícil que las mujeres se equivocaran en uno de los saltos. Los hombres tenían un poco más de presión. Yo creo que estaban sudando un poco con el miedo de competir contra las mujeres. Ahora, la competencia por equipos. Dios mío, qué cosa. Teníamos al equipo de Alina, que Alina tomó este rol un poco como de mamá de los patinadores. En todo momento intentaba coachearlos con una técnica muy centrada. Trataba de ser una líder real, muy genuina. Apoyó a su equipo, tenía una buena estrategia. En el caso de Yevgenia era más el divertirse, más el ánimo, más simpáticos. Incluso ganaron el premio del equipo con mayor simpatía. Ahora, quería volver un poco al punto de lo que les comentaba del sorteo. Tanto a Alina como a Yevgenia les habían comentado que iba a haber un sorteo en el cual cada líder de equipo sacaría una bolita en la cual habría un nombre de un patinador o patinadora y entonces de cierta forma se dejaría al azar. Un poco lo que se hace en las competencias internacionales con el orden de salida de la competencia. Pero lo que sucedió aquí, y esto causó mucho de qué hablar, fue que en el momento que llegaron a la competencia, resulta que les dijeron que los equipos ya estaban armados. Claro que los organizadores de la competencia argumentan que trataron de hacerlo lo más balanceado posible, pero para los que lo vimos de fuera no parecía ser tan balanceado como ellos decían. En el caso de las parejas, danza y hombres, en realidad no importaba cómo quedaran distribuidos en los equipos, porque están bastante parejos, a excepción, yo diría, de Mijail Koliada. Pero en el caso de las mujeres, amigos, ustedes saben perfectamente que las mujeres en Rusia
son sobrenaturales. Entonces, ¿qué sucedió aquí? De las 4 mujeres que tenemos en Rusia que están en el top, que son Anna Shcherbakova, Kamila Valieva, Alexandra Trusova y Elizaveta Tuktamysheva, ¿cómo las hubieran dividido ustedes? En verdad es difícil buscar la manera de mantenerlo balanceado. Y hay que mencionar que Alena Kostornaia se retiró de la competencia días antes y entonces tuvieron que suplirla y la suplieron por Maja Kromic. Pero Maja no está al nivel de Alena Kostornaia, entonces ya la cosa quedaba muy desbalanceada. Hablando de las mujeres fuertes, en el equipo de Alina Zagitova quedaron Anna Shcherbakova y Kamila Valieva, y en el caso del equipo de Yevgenia, Elizaveta Tuktamysheva y Alexandra Trusova. Sí, en efecto, las 4 patinadoras son muy fuertes, pero Lisa no es tan fuerte como Trusova, Anna o Kamila. Y adicional a ellas, en un equipo estaba Maja Kromic y en el otro equipo estaba Daria Usacheva. Por supuesto que las mujeres dominaron la competencia. Seamos realistas. Anna Shcherbakova, campeona nacional rusa, que suele hacer rutinas impecables, pues claro que no decepcionó. Kamila Valieva, Dios mío, cayó su triple axel ripon en las 2 rutinas. El del programa corto fue espectacular y nos dejó a todos con la boca abierta. De verdad es que qué cosa. Y por el otro lado, Alexandra Trusova también hizo programas limpios, pero desafortunadamente no es una de las favoritas de los jueces. Y no creo que sea tanto su culpa, sino de Yevgeny Plushenko, que simplemente no logra mantener la boca cerrada cuando debe hacerlo. Yo siento que llegó a este punto en el que estuvo muy desbalanceada la competencia. En el caso de los hombres, Mikhail Koliada no hizo un buen trabajo, estaba en el equipo de Yevgenia y él en realidad es quien le pudo haber dado los 13 puntos que les faltaban para ganar, pero no estuvo en su punto. Como se comentó en las conferencias de prensa, no estaba del mejor humor, no estaba con el mejor ánimo. Entonces, bueno, simplemente no fue su fin de semana, no patinó como solemos verlo, pues no funcionó, simplemente no funcionó y él era quien podía haber levantado al equipo. En general, las parejas espectaculares. La danza, bueno, la danza es la danza, no a todo mundo le gusta, pero cumplieron, hicieron su buen trabajo. Los hombres, la verdad es que se veían un poco más inexpertos. Si comparamos justamente a los hombres con las mujeres que compitieron en esta competencia, definitivamente las mujeres se los llevaban de calle. Los hombres estaban mucho más nerviosos, cometían muchos más errores y las mujeres como si nada, con toda la experiencia del mundo. Entonces, ¿qué podemos decir de esta competencia? Las mujeres fueron las que definieron el resultado, así de simple. Entonces, ¿qué sucedió después? Todos muy contentos, todo el fin de semana estuve leyendo en las redes sociales que todo el mundo decía, ay, qué bonito ver a Yevgenia y Alina juntas de nuevo, todos muy felices, todo muy positivo. En realidad fue una competencia llena de compañerismo, de buenos momentos, de cosas muy lindas y sí, toda la competencia se mantuvo así en un tenor muy positivo, que la verdad ya nos hacía falta. Después de ver tanto drama en estas competencias en Rusia, en realidad era lo que necesitábamos todos ver. Compañerismo, sonrisas, apoyo, muchos abrazos. En realidad eran rivales que estaban compitiendo juntas en un mismo equipo y apoyándose entre sí. La verdad es que todo estuvo muy profesional, muy bien hecho. Alexei Yagodin tuvo sus momentos imprudentes como suele tener, pero la verdad es que en general bastante bien. Me gustó a mí mucho la competencia. He escuchado comentarios de todo tipo. Comentarios de que nada que ver este formato de competencia y comentarios de que estuvo espectacular. Yo en lo personal siento que fue algo súper original y que está muy bien que lo hicieran. Y además, la Federación Rusa y el Canal 1 lo hicieron porque se canceló el campeonato europeo. Entonces, esta competencia, que en realidad tuvo mucho nivel, les ayuda para 2 cosas. Número 1, para suplir al campeonato europeo y número 2, para prepararse para la competencia por equipos para los Juegos Olímpicos de Beijing 2022. Yo en lo personal estoy totalmente a favor, pero lo que se hizo viral en el fin de semana, después de tantas risas y abrazos y después de tanta felicidad por esta increíble competencia, la conferencia de prensa de Alina y Yevgenia. Subí un fragmento de la conferencia de prensa y mucha gente decía, no puedes poner solamente 47 segundos de una conferencia de prensa de media hora, esto se malinterpreta y demás, pero para quienes vimos la conferencia de prensa completa, sabemos que ese extracto que puse es el más relevante de todos. Yo no estoy ni a favor ni en contra de ninguna de las dos. Yo siento que ambas hicieron un excelente trabajo en esta competencia, pero sí hay que reconocer, amigos, que hubo algo de fricción en ese momento. Y por si no vieron ese momento del que les estoy hablando, se los pongo aquí.
Да, есть победитель, да, и это красная машина. Все-таки кубок у нас. Спасибо. И хочу сказать спасибо большое за борьбу команде Жени, потому что действительно они сегодня показали хорошую, достойную борьбу и, к сожалению, проиграли, но сегодня оказалась удача на нашей стороне. Поэтому я хочу сказать еще раз огромное спасибо своей команде. Ok, ya lo vieron. A lo mejor la intención de Yevgenia no era mala, es lo que muchos hemos comentado, a lo mejor ella se refería, pues los dos son ganadores en este tenor de decir todos competimos y ya saben, esta onda de positivismo de solo por competir ganamos y demás. O a lo mejor se refería a que hubo dos ganadores porque una se llevó el trofeo y el otro se llevó el premio de simpatía. No lo sé, sea la razón que sea, a Alina no le gustó la interrupción y no le gustó tampoco el comentario. Ahora, también existe la posibilidad de que Yevgenia lo haya dicho un poco enojada, porque en una entrevista ella dijo que no estaba tan a favor y no estaba tan contenta con el formato de la competencia, que ella prefería más esta cuestión de los sorteos, de que fuera un poco más el dejarlo al azar y que sí sentía que estuvo desbalanceado. Incluso en algún momento mencionó que ojalá Costornaya se recuperara pronto, porque si ella hubiera estado en la competencia, definitivamente el resultado hubiera sido otro. Y déjenme les digo, amigos, a pesar de que yo soy totalmente Alina Zajitova, concuerdo con Yevgenia en esto. Yo sí creo que los organizadores cometieron este gran error y no dudo que lo hayan hecho por el rating, para que la gente se metiera a verlo y que vieran la rivalidad entre las dos patinadoras, que a lo mejor ni siquiera es cierta. Pero bueno, así funciona la televisión, afortunado o desafortunadamente. Si el cometido de Canal 1 era tener rating, lo consiguieron, porque nos tuvieron a todos pegados a las redes sociales, pegados a YouTube, pegados a todas las noticias que hubiera con respecto a esta competencia, y no nos separamos de la pantalla en todo el fin de semana hasta enterarnos de todos los chismes y todos los dimes y diretes de esta competencia. Básicamente esos fueron los highlights de esta competencia, pero de todas formas, por si no la han visto, les estoy dejando aquí en la descripción la competencia completa para que se metan a verla, a ver qué opinan ustedes, y también les estoy dejando la conferencia de prensa completita, no nada más el fragmento que les acabo de enseñar. Me interesa muchísimo que me den sus opiniones, no me estoy metiendo ya a lo mejor en el detalle fino de cada cosa, porque bueno, entendamos que fue una competencia larguísima de muchas horas y hubo muchas cosas que sucedieron. Claro que me podría poner a hablar de los números que realizaron Alina y Yevgenia, que fueron maravillosos, me podría poner a hablar de los números grupales que organizaron cada una de ellas, que la verdad también estuvieron muy divertidos, o me podría poner a hablar de las rutinas individuales de cada uno de los patinadores, pero bueno, no es el punto, simplemente era el platicar un poco con ustedes las cosas más relevantes de este fin de semana, y como les decía, me interesa muchísimo escuchar su opinión. ¿Qué opinan ustedes de la supuesta rivalidad entre Alina Zajitova y Yevgenia Medvedeva? ¿Ustedes a quién le iban? ¿Cuál era su equipo favorito para esta competencia? Por favor, escríbanme todo eso aquí en los comentarios, denle like a este video si les gustó y por favor suscríbanse a mi canal, chicos. Les dejo aquí abajo todas mis redes sociales para que me sigan y se enteren de todo lo que estoy haciendo, de todas las entrevistas que vienen y que puedan estar al día a día conmigo. Les mando un beso a todos, nos vemos la próxima semana. Yo soy Masha y recuerden que aquí el café se toma con hielo.